está implicado ok, en la asociación de un defecto de la estructura de los cirios y también por la motilidad ciliar. Siguiente, por bueno, entre los síntomas que produce eh, esta enfermedad, es principalmente asintomática, la mayoría de las personas que la padecen, pero entre las otros síntomas que podría producir están palidez y ictericia, que es cuando se produce la coloración amarillenta de la piel y mucosa. Y lo que es que se da por un aumento de la bilirrubina en los tejidos. También, entre otros síntomas, se encuentran arritmias, falta de crecimiento y fatiga y disminución de la tolerancia de ejercicios. Siguiente, por. En cuanto al diagnóstico, suele ser diagnosticado mediante un examen radiológico de rutina, pero también se emplea el electrocardiograma, que también puede revelar la presencia de dextrocardia. También se hace la ecocardiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Y solo para complementar, se hacen biopsias eh, por cepillado nasal y mediciones de óxido nítrico nasal que sirven para la detección del síndrome de Cartagena. Y bueno, en cuanto a los tratamientos que se dan, varían en función de la presencia de otras anomalías congénitas. En pacientes que tienen otras malformaciones cardíacas asociadas como defectos de las paredes del corazón, mala posición de los vasos sanguíneos, entre otros, entonces sería necesario considerar que sería una reconstrucción quirúrgica. También se emplea el uso de marcapasos cuando los pacientes presentan bloqueos cardíacos o anomalías del sistema eléctrico cardíaco y que básicamente el funcionamiento del marcapaso es regular el ritmo del corazón. Si detecta que va latiendo irregularmente, envía un señal al corazón y lo hace latir con el ritmo correcto. Básicamente esa es la función del marcapaso. En los pacientes con estrocardia y malformaciones cardíacas congénitas complejas, podría necesitar un trasplante de corazón, y la cual también conlleva la reconstrucción de las vías venosas, esto para acomodar ya el corazón de una manera correcta. Siguiente, por favor. Y bueno, entre las complicaciones que se podrían dar, podría darse un fallo respiratorio, infecciones severas, insuficiencia cardíaca congestiva. eh, en los hombres que tienen el síndrome de Cartagena podría darse la infertilidad, lo que leí, y entre otros. Siguiente, por favor. Sí. Y bueno, para concluir, bueno, a pesar de todas las características que ya se mencionaron por malposiciones cardíacas, se han generado avances en la medicina en donde los pacientes con cardiopatías congénitas, que son complejas, suelen tener una vida larga y saludable, que en muchos casos se ha determinado como una vida normal. Entonces, esto sería, no sé si tienen preguntas, aquí están las referencias por si alguno quiere ver. La verdad está súper interesante, aunque siento que es complejo de explicar porque es como de ver. Entonces, si tienen preguntas, con mucho gusto.
Muchas gracias por la presentación. A mí sí me parece que quedó clarita y como bien decías, Nay, que es un tema difícil debido a los giros y rotaciones y los cambios que se dan durante el desarrollo embrionario. Y tal vez cueste como imaginárselo, pero sí me parece que quedó clara. De hecho, las preguntas que tenían las iban respondiendo en las diapositivas siguientes. Nada más, un par de cositas. Cuando en la diapositiva dicen que es asintomático, pero después despliegan todo ese chorro de síntomas, entonces es una patología congénita que sí es sintomática. No, o sea, no se puede decir que no es Ah, no, pues asintomática. sí, creo que me expliqué mal. Es como la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero también pueden darse estos síntomas, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos. No sé si me explico bien. O sea, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Ah, ok, Sí, entonces hay un porcentaje de pacientes que no padecen ningún síntoma y que seguro se correcto. descubren así como por un chequeo Ajá, rutinario. rutinarios, Ok, correcto. ok. Sí, creo Sí, que ahí hay que me aclarar eso porque faltó. viene no asintomático y después todos los síntomas, Sí, sí, ¿verdad? tal vez sí no aclaré bien esa parte, pero sí es que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y sí, como lo explicaste, que con un chequeo rutinario se descubre que tiene esa Ok, no, patología. no, perfecto. Y otra pregunta, aparte de esta causa que ustedes nombran, los cilios de las células, ¿hay alguna otra causa a nivel embrionario que pueda generar esto? ¿O solo vieron esa principalmente? Profe, yo leí acerca de una mutación autosómica recesiva. De hecho, creo que era en el cromosoma 14 o 13, no estoy segura de cuál, pero sí era más que todo relacionada a los cilios cuando se da ese síndrome de Cartegener. Y ya meramente, o sea, en el desarrollo embrionario que se llama ese loop. Ok, perfecto. Compañeros, no sé si tienen alguna otra pregunta ustedes, muy calladitos y un tema muy interesante. Yo tendría una pregunta, pero sería de su, ¿cómo es que se llama? Detección de esta condición en otros animales. Si se ha detectado en, yo qué sé, primates Sí o sé caninos, por que sí ejemplo. se ha detectado. De hecho, vi como que esto en realidad se detectó hace muchísimos años, o sea, que como que Da Vinci hacía dibujos y yo no sé qué, pero no leímos tanto de eso, la verdad nos decidimos enfocar más en lo humano, pero sí sé que se ha reportado sobre todo en perros. Es una pregunta interesante y yo me atrevería a decir así, bateando, porque desconozco si fuera de mamíferos hay que de acuerdo a las rotaciones que se dan en cada tipo de vertebrado, es más propenso que se den mamíferos y en aves por el tipo de corazón que tienen que en otras especies que no tienen que pasar por este tipo de giros. Ujú. Entonces, no sé, o sea, como les digo aquí, asumo que podría ser esa una razón, pero desconozco si en otras especies se da esto. ¿Alguien más, compañeros? Ok, bueno, si no, entonces agradecemos la presentación de los compañeros y seguimos entonces con el comodín. Profe, subimos la presentación aquí al Teams. Sí, porfis. Ok. Les recuerdo, el Teams puede ser usado para em, preguntas adicionales, o sea, como preguntas extras en un examen o bien pueden entrar ya como parte del examen. Obviamente si entran de parte del examen son un poco más generales y para comprobar la atención que le pusieron a sus compañeros.
Listo, ¿sí lo ven? Sí. Ok. Bueno, el tema que yo les voy a comentar es de la secotrofia y un poco también del sistema digestivo en los conejos. Primero, para diferenciar, los mamíferos herbívoros, lo que los caracteriza es que pueden digerir fibras, que son carbohidratos estructurales. Entonces, existen varios tipos dos tipos de fermentación que ellos llevan a cabo y son la pregástrica o la secocolónica. La pregástrica, como en las vacas, que ya habíamos visto, es porque esa fermentación se da en un compartimento previo a la digestión enzimática. En cambio, en la secocolónica, la fermentación va a estar en el tracto posterior a la digestión enzimática. Entonces está esta familia de los lagomorfos que la conforman los conejos, las liebres, las picas, que son como otro tipo de bichito. No sé cómo escribirlo, es como un ratoncito combinado con conejo. Que entonces ellos llevan a cabo la secotrofía, que ya voy a explicársela mejor, donde se da un reciclaje de la mayor parte de la proteína microbiana sintetizada en el tracto inferior. Hay una retención selectiva de fluidos y pequeñas partículas, principalmente en el ciego, que es el órgano que va a estar más desarrollado. Y luego de esta retención selectiva se da este reciclaje por medio de la reingestión de los ecótrofos. Los ecótrofos son las heces blandas que producen estos animales. Entonces, a ver, aquí está más o menos como basado en el conejo, ¿verdad? Más que todo. Entonces, bueno, aquí este sería el ciego. Entonces está muy desarrollado y es más o menos 40% de la cavidad abdominal. Y bueno, ellos son monogástricos, el esófago no tiene glándulas, mide 8 a 12 centímetros, son 3 capas de músculo estriado. Luego está el estómago con el cardias, el fundus y el piloro. Y tiene esta particularidad que el cardias es un esfínter muy desarrollado en ellos. Entonces eso hace que ellos no tengan el reflejo de regurgitar. Entonces no les es posible vomitar. También el sistema del estómago no, o sea, ellos no pueden vaciar su estómago como nosotros, digamos, sino que el estómago trabaja como por empuje. Entonces, por eso es que nunca, casi nunca, no debería verse que un conejo tenga el estómago vacío. Aquí hay como un entramado, como que las comidas que no están digeridas, la fibra, el pelo y las heces blandas se van a ubicar como hacia la orilla, por así decirlo, del fundus. Luego viene el intestino delgado, que son 3 metros aproximadamente, y casi no hay digestión de la fibra. Los conejos comen mucha fibra, entonces este sistema de secotrofía lo que hace es que puedan aprovechar proteína de mala calidad, por así decirlo. Luego de que está en el intestino delgado, luego de que pasen 90 minutos, entonces pasan aquí al ciego. Aquí hay como una parte como en medio, que aquí está, por aquí está la unión ileo-seco-colónica. Entonces es la conexión del delgado con el grueso, que está conformado por el colon, que sigue por el recto, y el ciego. Entonces lo que pasa aquí en el colon proximal es que las fibras que son grandes como que siguen el camino por el colon y son defecadas. Y estas son las heces duras, que ahorita las van a ver. Y las partículas delgadas que sí son digeribles, aquí está material digestible, se va al ciego. Entonces aquí lo que se dan son unos movimientos peristálticos y peristálticos inversos. Entonces aquí también puede entrar fibra grande, digamos, pero entonces él puede como empujar hacia el colon la fibra
grande y hacer peristaltismo inverso para que las pequeñitas se vayan como hacia el final. Entonces aquí al final del ciego hay una parte donde se recubre una mucosa y se da como fermentación con algunas bacterias anaerobias, y entonces ahí se recubre como esa mucosa de las partículas, y esas partículas recubiertas de mucosas luego van a volverse y salir por el colon y el recto, y esos serían los secótrofos. Entonces, como les dije, el colon proximal es el que lleva a cabo este mecanismo de retrolavado, o sea que puede ir así, como hacia atrás y hacia adelante. Y esto solo se puede dar en lagomorfos, que serían los conejos y liebres. Esto, en cambio, a los cuilos, los capibaras, las ratas, que ellos también tienen como esa actividad de coprofagia, que se diferencia de la secotrofía, porque la coprofagia es como menos eficiente, y además también se puede dar como en especies como perros, gatos, cerdos, donde ingieren sus heces, pero no es debido a que reutilicen, digamos, los nutrientes, sino como que se da por aburrimiento o una patología o cualquier cosa de ese tipo. En cambio, en lagomorfos sí se da como funcionalmente, y por eso se le dice secotrofía. Y entonces en este ciego está caracterizado porque para fluidos los tiempos de retención son largos y para partículas son cortos. Entonces, estos son como los dos diferentes tipos de heces. Estas serían las duras, que pasan como directamente del colon al recto y son muy fibrosas, no tienen olor prácticamente, y son prácticamente heno comprimido, digamos. Y estas heces blandas, entonces serían como otros nutrientes, ahorita les voy a enseñar, recubiertas como de una mucosa, entonces por eso se ven como más brillantitos. Y son más suaves y sí tienen olor. Aquí les puse un video del modelo. Entonces ahí ustedes ven que él como que se agacha y está masticando. Entonces la reingestión de las heces blancas, se da directamente desde el ano, y se dice que puede ser por mecanorreceptores en el ano, que hace como que el conejo puede diferenciar cuándo va a excretar heces blandas o cuándo va a excretar heces duras. Y esta reingestión, la excreción, perdón, va como según un ritmo circadiano, y se dice que es monofásico porque en el momento que él empieza a excretar, que dura más o menos de 7 a 9 horas, él no consume alimento, sino que nada más se concentra en consumir sus propias heces. Y en el contenido de las heces blandas se dice que es de 66% de humedad comparado como a un 40% de las duras. Tiene 30% de proteínas brutas en la masa seca, digamos, ya la masa, o sea, como peso seco, por así decirlo. Y este 30% se traduce más o menos en un 16 a 23% de la ingesta diaria de proteínas del conejo. Luego tiene fibra bruta, 18%, comparado también como a un 50%, si no me equivoco, en las heces duras, y 244 partes por millón de vitamina B. Esta es la que tiene principalmente, comparado a 50 partes por millón en las heces duras. También en las heces blandas está cubierta. Entonces, esa mucosa lo que va a contener son lipasas y algunas de las bacterias. Entonces, cuando llega al estómago, como aquí, hay como esa compartimentalización, o sea, no es una compartimentalización, pero es como aquí dice, como un entramado. Entonces, aquí como que se quedan a un lado y aprovechan esas mismas lipasas que ya iban recubiertas.
Entonces ahí, así es como se pueden seguir digiriendo y llegan como, por así decirlo, más pequeñitas otra vez al ciego. Y entonces como que se van acumulando con la comida que él va ingiriendo y así lo va como reciclando. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Súper interesante este mecanismo que tenían los conejos. Yo, bueno, personalmente lo desconocía. Y de hecho, bueno, yo la última vez que tuve conejos fue hace... y nunca había visto este tipo de heces. O sea, Ajá, no sí, es sé que cuánto, no se ven. sí, no sé cuánto duran, o sea, que inmediatamente el conejo defeca, inmediatamente lo vuelve a... Sí, o sea, o sea, las heces ni siquiera tocan el piso porque él las agarra directamente desde el ano, entonces por eso, o sea, uno no sabe No hasta que se lo ve. ve como haciendo como eso, que se agacha. Ajá, ese movimiento extraño. Sí. No, súper interesante. Eh, a mí, de mi parte, no tengo preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, bueno, lo único es que me surge una duda, pero no sé si sabes, bueno, antes los conejos estaban y las liebres incluidas dentro de los roedores. Sin embargo, por varias características, los agruparon por aparte, en los lagomorfos. Ajá. Entonces, yo no sé si esto tendrá que ver, esta característica, o Yo no creo sé que si sí, sabe. creo que sí, sí tenía que ver, pero no sé si era lo único, la verdad. Porque sí es solo esa familia la que puede hacer eso. Correcto, qué interesante. Sí. Ok. Compañeros, ¿alguna duda de parte de ustedes? ¿Comentario? Sí, yo tenía una duda. Los mecanorreceptores, bueno, no sé si lo dijiste, eh, podían distinguir entre el tipo de heces. Sí, o sea, eso es lo que se hipotetiza porque en realidad no vi ningún como estudio que lo definiera bien, o sea, lo que decían era eso, como que se hipotetizaba que era que había mecanorreceptores y por eso el conejo podía comérselos directamente y saber cuándo es que era una caquita normal o cuándo era una blanda. Ok, ok. De hecho, los humanos tienen ese tipo de mecanorreceptores, entonces saben cuándo es heces suaves o heces más duras o incluso gases. Entonces es posible discernir ese tipo de excreciones. Listo. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación. Entonces te voy a pedir igual que la subas Ok, para que esté disponible para todos los compañeros. está bien. Ok, bueno. Estírense un poquito, levántense de donde están para iniciar la clase. Ok. Entonces, muchos de ustedes ya conocen cómo es esta estructura del corazón, sobre todo iniciando con el seminario de corazón invertido. El corazón realmente, o el sistema cardiovascular, el principio de funcionamiento es muy simple. ¿En qué sentido? En que el corazón, que lo vemos aquí, por ejemplo, en los peces, no, este es un anfibio, y en los humanos o mamíferos y pájaros, va a hacer una función de bomba. Y esta función de bomba es generar un gradiente de presión con el fin de que la sangre circule en un circuito cerrado. Entonces, es algo así como muy similar a, no sé si han visto, hay un tubo que tiene como una bombilla para quitarle el agua a las peceras, que son muy grandes, ¿no la han visto? Entonces uno estripa la bomba, un extremo lo pone más arriba y el otro más abajo y hace como un bombeo, o sea, presiona la bombilla y empieza a salir agua. O como sacar gasolina de un carro. No sé si se lo imaginan. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ok.
El corazón entonces se expande y se contrae para hacer esa función de bomba. Entonces, tenemos de forma muy general un compartimento que recibe la sangre, que siempre se representa azul, y otro compartimento que expulsa la sangre. El compartimento que recibe la sangre generalmente recibe sangre sin oxígeno, bueno, o con un porcentaje menor de oxígeno, porque esa sangre ya ha circulado por, digamos que todo el cuerpo, ha oxigenado los tejidos y más bien lleva sangre con un exceso de CO2. Mientras que, en la mayoría de los casos, la cámara que expulsa la sangre ya va oxigenada. En los casos de los peces no, ya vamos a ver por qué. Pero si vemos en este otro diagrama, acá, la cámara que expulsa sangre va un poco más oxigenada, que se representa en rojo. Vean que acá, por ejemplo, un dato curioso, hay como una sangre como color morado. Eso es porque hay un poquitito de sangre, un poquitito de mezcla de sangre oxigenada y un poquitito de sangre desoxigenada. Mientras que en especies ya superiores, pájaros y mamíferos, tenemos un corazón que evita esa mezcla de sangre tan abrupta como la hay en algunas especies. Entonces tenemos sangre desoxigenada. En realidad no es que es completamente libre de oxígeno, sino que tiene un porcentaje importante menor y una cámara que expulsa sangre con bastante oxígeno. ¿Ok? Aparte de esa bomba que llamamos corazón, que tiene diferentes partes o cámaras de acuerdo a las especies, tenemos la tubería. Y esa tubería son los vasos sanguíneos. De forma muy general, tenemos las venas, que son las que llevan la sangre al corazón, por definición. No usemos los conceptos de hipoxia o baja cantidad de oxígeno en la sangre para decir que esas son las venas, sino que la sangre que retorna al corazón regresa por estos vasos especializados que se llaman venas y la sangre que sale del corazón se le llama arterias. ¿Ok? Normalmente el corazón se ubica un poco del lado izquierdo, de forma que es una posición estratégica para bombear a la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Yo siempre les hago la pregunta, digamos, en este tema de que por qué el corazón está en el tórax y no está en la cabeza, ¿verdad? Que permitiría por gravedad irrigar todo el cuerpo. Pero ahí yo les digo, bueno, piensen en una jirafa o piensen en un animal muy grande. Si el corazón estuviera en otra parte, probablemente podría irrigar mejor, pero la fuerza necesaria para que la sangre regrese al corazón, por ejemplo, diciendo si estuviera en la cabeza, algo así, una posición completamente ya ilógica y irracional, lo que le costaría a la sangre retornar. Entonces, esa posición o que se encuentra el corazón, que es un poco tirada a la izquierda, es estratégica para poder irrigar correctamente todas las partes del cuerpo y que la sangre regrese sin un mayor problema. Esto en condiciones normales. Profe, Ajá. ¿qué diferencia hay fuera de su función entre una vena y una arteria? Tienen diferente composición. La arteria tiene mucho más elasticidad y permite que cuando llega sangre, la arteria se contrae más fuerte para empujar la sangre. La vena es mucho más, se le llama distensible. Entonces, como la arteria no tiene tanta elastina, se estira con sangre y no tiene tanta capacidad de contracción para empujar la sangre. Otro ejemplo que yo uso para este caso es como cuando uno se pone, bueno, los hombres no tienen tanto este problema, pero cuando uno se pone un legging nuevo, que estira y como que aprieta, a cuando se pone un legging viejo, que uno ya, como que ya no siente la presión de antes. ¿Me explico? Esa diferencia, digamos, funcional.
Sí. Y además tiene unas estructuras, digamos, las venas, como no tienen esa capacidad de retracción, tienen unas válvulas que son como mini compuertas que evitan que el flujo se devuelva. Entonces, por ejemplo, imagínate aquí como unas compuertitas chiquititas que si la sangre sube y como no hay esa presión, entonces la sangre tiende a bajar. Pero gracias a esas compuertas, en condiciones normales y sanas, se evita ese flujo retrógrado. Las arterias no tienen esas válvulas internas, sino que tienen como esa fuerza de retracción. De hecho, una de las formas que lo podemos ver es el pulso. Si ustedes se ponen los dedos, el pulgar no, el índice y el del centro, en alguna arteria ustedes pueden sentir el pulso. Si ustedes se lo ponen en una vena, no. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta, pero ahorita vamos a ver una imagen. O la pregunta no iba por ahí. No sé. No, Sí. sí. Muchas gracias, más bien. Ok. Entonces, veamos aquí, para que ustedes me entiendan el concepto de que el principio básico del funcionamiento del corazón es bastante sencillo. Obviamente el principio básico, ya después con todas las especializaciones y la regulación que tiene, entonces ya ahí se pone compleja la cosa. Si yo jalo este émbolo como si fuera, imagínense que tengo una jeringa acá. Entonces, si yo hago para arriba acá, jalo, esta camarita se llena de sangre. Y se llena con sangre que viene de este lado. Este lado que vemos aquí es el lado venoso. Entonces, en el momento que yo hago este émbolo para arriba, jalo sangre y cuando yo empujo el émbolo, digamos que inyectar la jeringa, la sangre entonces se va a expulsar. El corazón entonces se contrae y se relaja para hacer esa acción de bomba, succionar como o jalar sangre y expulsarla. De hecho, hay varios modelos realmente sencillos que simulan la actividad del corazón, como lo vemos acá. Entonces tenemos aquí este émbolo que les decía, esto que va a simular los vasos sanguíneos y una bomba que permite el retorno venoso o la sangre que se devuelve por acá. ¿Y para qué sirve así, a grosso modo, el sistema cardiovascular? Esta bomba, a través de este émbolo, permite la circulación de la sangre. Y como su palabra lo dice, es que la sangre, desde donde sale, vuelve a llegar. Esto permite transportar gases, oxígeno, CO2, nutrientes, lo que se absorbe en el intestino, agua, transporte de iones o transporte de desechos. Adicionalmente, permite transportar calor. En la sangre o a través del sistema cardiovascular podemos controlar la temperatura. Entonces, ustedes han visto los animales homeotermos y los poiquilotermos. ¿Qué han visto usted, por ejemplo, una iguana o un lagarto? ¿Qué hacen? ¿Qué comportamiento hacen? Para Se ponen al sol. calentarse. Se ponen al sol. En ese momento, los vasos sanguíneos que están más externos se dilatan para que la sangre capte calor. Entonces, este calor que se captura en la sangre después es distribuido a otras partes del cuerpo para así llevar calor. Los humanos o los mamíferos también tienen un mecanismo un poquito, bueno, diferente en algunos aspectos y similar en qué sentido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, mucho calor, o bueno, nosotros, los homeotermos, ocupamos mantener la temperatura lo más constante posible. Entonces, si tenemos mucho calor, ya sea por ejercicio o algún otro motivo, hacemos dilatación periférica para expulsar calor y que la temperatura se mantenga constante en 37 grados. O esto en los humanos, ¿verdad? Hay especies que más bien aguantan hasta 45 grados. Esto permite, cuando se disipa el calor a través de los capilares periféricos o subcutáneos, permite difundir el calor. Puede ser incluso a través del sudor. O más bien, cuando hace mucho frío, los órganos internos ocupan más sangre, entonces la circulación
se va a ajustar, o la tubería, se va a ajustar para que esos órganos vitales se mantengan calientitos. Otra función importante que hace el sistema cardiovascular es que en la sangre van elementos que permiten o que brindan protección contra patógenos. Entonces, de forma general, son lo que conocemos como leucocitos o células blancas. Los eritrocitos, glóbulos rojos y glóbulos blancos. También hay otros elementos en la sangre que permiten la protección cuando hay una herida. En ese momento se genera un trombo o un coágulo para evitar que la sangre salga por esa herida. Otra de las funciones del sistema cardiovascular es transportar hormonas y proteínas. Las hormonas lo que hacen es, junto con el sistema nervioso, regular todas las funciones del cuerpo. Y bueno, y el montón o el sinfín de proteínas que pueden también haber e influir en el metabolismo, en un montón de funciones de los tejidos. Y adicionalmente, este sistema o esta sangre que circula acá tiene que tener una presión determinada para que se asegure un adecuado suministro de sangre. Entonces, básicamente que el sistema cardiovascular funciona, o sea, es vital para la vida, cosa que no es nueva para ustedes. Como les había dicho inicialmente, el sistema circulatorio se consiste en una bomba, en vasos sanguíneos, que se pueden dividir en dos grandes grupos de arterias y venas, en lo que está dentro de esos vasos sanguíneos, que es la sangre, y otro sistema secundario que puede andar de forma, digamos, que paralela, que se llama el sistema linfático. Y este lo vamos a ver un poquitito más a fondo cuando veamos el sistema inmune de los animales. La sangre pertenece como tejido al grupo de tejido conjuntivo especial. La sangre tiene dos componentes, el líquido, el componente líquido de la sangre y el componente de células de la sangre. Pero no solo tenemos un tipo de célula, tenemos glóbulos rojos, que ya sabemos que son los que transportan oxígeno en la hemoglobina. Tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, que son los que van a proporcionar esa inmunidad. Y tenemos las plaquetas, que son los que inician la cascada de coagulación. Entonces, en los humanos y en algunas especies, inicialmente la sangre se va a producir, vean que, a nivel del saco vitelino. Posteriormente, el hígado va a asumir esa función de hematopoiesis. Y una vez que se han formado los huesos largos, entonces es ahí donde las células hematopoyéticas, células madre hematopoyéticas, se van a instalar dentro de los huesitos y van a empezar a producir los componentes de la sangre. Lo que es la línea mieloide, donde se incluyen los glóbulos rojos, y la línea linfoide, que incluyen los glóbulos blancos. Esto, ¿verdad? Muy general, porque hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Una diferencia importante es que los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos son lo mismo. Son nucleados excepto en los mamíferos. En los humanos, los eritrocitos que están previos a perder el núcleo o antes de perder el núcleo se les conoce como reticulocitos. Pero una vez que estos maduran, para ser ya eritrocitos maduros como tal, pierden el núcleo y tienen alrededor de unos 3 a 4 meses de vida. Por eso es que cuando se hacen campañas de donación, le dicen a uno que ojalá no hayan donado recientemente. Porque imagínense, por ejemplo, a María Laura, ¿verdad? Qué chiquitita. Le quitan medio litro de sangre. Y a las 2 semanas le quitan otro medio litro de sangre. Casi que le quitamos un 20% de la sangre a ella, y eso no puede ser. Y obviamente entonces el volumen de sangre va acorde con el tamaño de la persona o el animal.
Aquí vemos la imagen, entonces, donde los principales sitios donde se encuentra la médula ósea, ¿verdad? Que inicialmente vamos a encontrarlo en muchos huesos y posteriormente se va a localizar en algunas zonas, ya en el adulto. Los trombocitos o las plaquetas, aparte de participar o iniciar la cascada de coagulación, también participan en la regeneración. Entonces, vasos sanguíneos. Les comenté que tenemos dos grandes grupos, arterias y venas. Sin embargo, también aquí vamos a incluir los capilares. Ahorita vamos a ver qué es con una imagen. Las arterias, podríamos decir de forma general, que aunque esta, como les decía, no es la mejor definición, principalmente van a transportar sangre rica en oxígeno. Va a tener una capa de músculo liso bastante fuerte o bastante gruesa, perdón, tienen bastante elastina, que es el que les da esa capacidad de retracción elástica, y se subdividen en grandes arterias y en arteriolas. O sea, conforme estas arterias se van dividiendo o se van ramificando, se van haciendo de menor calibre o más delgaditas y ya se les conoce como arteriolas. Esas arteriolas entonces son las que van a estar casi que en contacto directo con los órganos para regular la circulación a ese determinado tejido u órgano. Después de las arteriolas se siguen ramificando y subdividiendo, vamos a encontrar los capilares. Los capilares son un tipo de vasos sanguíneos muy delgados y van a ser el medio de comunicación básicamente entre las arterias y las venas. Los capilares básicamente que cuentan o constan de una capa de células endoteliales y como es tan delgadita es por donde se va a dar el intercambio de nutrientes e intercambio gaseoso entre la sangre y los diferentes tejidos. O sea, no vamos a encontrar intercambio de nutrientes entre arterias ni entre venas, porque son muy gruesas. Entonces, la difusión a través de estos vasos o grandes vasos es difícil. Por lo tanto, tenemos estos vasos modificados que permiten hacer eso. Hay capilares que son fenestrados, o sea, que tienen como huequitos más grandes. Hay capilares que son impermeables, que permiten hacer, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. O la placenta también, o otros sitios, ¿verdad? Que tienen que tener como cierta aislamiento. Hay otros capilares discontinuos que permiten mayor filtración de otras cosas. Entonces, los capilares permiten filtrar entre lo que hay en la sangre y los tejidos. Después de los capilares, entonces tenemos las venas. Las venas se encargan de transportar sangre hacia el corazón y principalmente, no el 100%, llevan sangre desoxigenada. Tienen muy poca elasticidad y se les conoce también como vasos de capacitancia. Casi que el 70% de la sangre se encuentra en las venas. Como le comentaba al compañero, tienen válvulas que permiten o evitan el flujo retrógrado. Y así como tenemos grandes arterias, tenemos grandes venas. Y tenemos venas de menor calibre que se les conoce como vénulas. Esta irrigación sanguínea o perfusión no es siempre la misma, sino que va a variar de acuerdo a las necesidades de ese tejido. No es lo mismo la demanda de sangre que tiene el cerebro, no es lo mismo la demanda de sangre que tiene los riñones o los músculos en ejercicio o en reposo. Por ejemplo, imagínense, qué sé yo, algún depredador, algún león o algún puma que ocupa una alta irrigación de sangre para alcanzar una presa versus después de la alimentación, que duran un par de días digiriendo todo o su presa o lo que se comieron. Entonces, en un caso vamos a tener toda la sangre en los músculos y en otro caso en el tracto digestivo. Profe, una pregunta. Perdón, no sé si lo menciono, la verdad. ¿Por qué dice que la arteria pulmonar no oxigenada no es la que sale de los pulmones?
Estoy equivocado. No, la arteria pulmonar es la que sale del ventrículo derecho. Entonces, como sale del ventrículo derecho, ¿cómo se llama? Oriente. ok. Estaba Por confundida. eso es, ok, sí, por eso es que tal vez la mejor definición es todo vaso sanguíneo que sale del corazón, ese que se le llama arteria, y todo el que va hacia corazón, vena, porque hay esas excepciones. Ahorita vamos a verlo también en la imagen. Ok, gracias. Ok, entonces, aquí tenemos como un pedacito de una arteria. Aquí tenemos la sangre en la luz. Donde ustedes ven la palabra luz es como el interior. Entonces, esto es un círculo. Tanto las arterias como las vénulas, las venas, tienen 3 capas. Las capas se conocen como túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima es esa capa que va a estar en contacto directo con la sangre y está generado por el endotelio. El endotelio son células endoteliales, ¿verdad? Que tienen una histología muy interesante. Posteriormente, tiene un montón de receptores también para hacer contacto con las células que andan en la sangre. Después, o más afuera de la túnica íntima, tenemos la túnica media. En las arterias, esa túnica media pueden ver que es muy, muy gruesa. Es gruesa porque tiene mucha elastina. Elastina es la proteína, ¿verdad?, que brinda esa característica de elasticidad. Vean que si lo comparamos con una vena grande, casi que no tenemos túnica media. O sea, aquí no se ve, pero en realidad sí hay muy delgadita. Y también tenemos músculo liso. En la túnica adventicia, que es la capa más externa de las arterias, vamos a tener tejido conjuntivo fibroso. Conforme esa arteria se va dividiendo, ramificando, cada una de las capas se va disminuyendo en grosor, hasta que llegamos a lo que hemos mencionado, que se conoce como arteriola. La arteriola tiene una gran capacidad retráctil, se puede contraer completamente para cerrar el flujo sanguíneo o se puede dilatar mucho para aumentar el flujo sanguíneo. Igual tiene las 3 capas. El capilar, entonces vean comparativamente el grosor de un capilar con el grosor de una arteria, está formado por básicamente que células endoteliales y la membrana basal. Es importante aclarar que este músculo liso presente en los vasos sanguíneos van a responder a estímulos nerviosos, o el sistema nervioso autónomo, y a estímulos hormonales para que generen que los vasos sanguíneos se abran o se cierren de acuerdo a las necesidades de cada tejido. Una vez que en el capilar se ha intercambiado hacia afuera, vean que este puntito que tenemos acá es la luz, o sea, por aquí pasa la sangre, casi que el capilar es del grosor necesario para que pase un eritrocito a la vez. Vale aclarar que el eritrocito también va a variar de tamaño, pero la idea de pasar un eritrocito a la vez es que se dé un intercambio efectivo. Si fuera una pelota de eritrocitos que pasen, probablemente los que están a nivel interno no hagan ese intercambio de oxígeno, mientras que los que están más externos o los que están en contacto con el capilar sí lo hagan. Entonces el capilar es tan delgadito para que pase casi que un eritrocito a la vez. Ahora sí, posteriormente, entonces después del capilar, se vuelven a engrosar esos vasos sanguíneos y en las vénulas. Entonces aquí no vamos a tener fibras elásticas de la manera en que la tenemos las arterias grandes o en las arterias en general. Y vamos a tener unas valvulillas especializadas, ahorita se las enseño. Hasta que lleguemos a las venas más grandes, que son las que van a regresar la sangre al corazón. Entonces es fundamental que conozcan esas diferencias morfológicas y estructurales de cada uno de estos vasos sanguíneos. Entonces, esto que tenemos acá es una vena. ¿Cómo sé que es una vena?
por la presencia de estas válvulas. Entonces, estas válvulas permiten cerrarse para que, si la sangre retorna, no baje más allá. Y tenemos bastantes válvulas seguidas para evitar ese flujo retrógrado. Más bien, estas válvulas facilitan o permiten que la sangre suba al corazón o haga el retorno venoso. Aquí tenemos una imagen también de cómo es ese flujo de sangre. Entonces tenemos el vaso más grande que sale del corazón, que se conoce como la aorta o la arteria aorta. Y vean que, bueno, en los seres humanos, aproximadamente la presión con la que sale es de 130 milímetros de mercurio. Y esa presión le permite llegar hasta la vena, que más o menos tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Ya aquí estamos en la base del corazón. Si no tuviéramos esta diferencia de presión entre la aorta y la vena, entonces la sangre no fluye. Acuérdense, les recuerdo física, que para que un fluido fluya, valga la redundancia, se ocupa un gradiente de presión, donde un lugar haya más presión y el otro menos presión. Y esto está auxiliado, ¿verdad?, por esta función de la bomba, cuando se dilata el corazón o se relaja, que el corazón se llene. ¿Qué más les iba a decir de acá? Vamos a ver. Conforme la sangre pasa por los vasos sanguíneos, esta sangre va perdiendo fuerza o va perdiendo presión. Y va perdiendo presión por el roce que hay con las paredes, hasta que vaya disminuyendo, como en este caso. Vean que aquí les puse un ejemplo de que las jirafas manejan una presión de 260 milímetros de mercurio. Bueno, ustedes saben que la presión se da en dos valores, una presión alta y una presión baja, o sístole y diástole. Los humanos es 120-80 y las jirafas 260-160. Y esto viene dado también por el tamaño. Obviamente el corazón de una jirafa tiene que esforzarse más por hacer llegar sangre, no solamente a la cabeza, sino a las extremidades. Entonces, disculpe. Dependiendo del tipo de vertebrado, podemos encontrar dos tipos de circulación. Una circulación simple, como en los peces no pulmonados, y una circulación doble, en donde la sangre pasa 2 veces por el corazón. Los peces pulmonados, los anfibios y los reptiles se encuentran en el medio del tipo de circulación. Entonces, ¿qué es una circulación simple? Tenemos aquí el corazón, muy sencillo, ¿verdad? Este corazón expulsa sangre hacia las branquias, ¿verdad? Esta zona de acá, donde vean que por aquí estas branquias tienen contacto con el agua y permiten a través del agua captar ese oxígeno para oxigenar la sangre. Entonces ya ahora sí, la sangre oxigenada se viene por el circuito vascular, intercambia la sangre en las diferentes partes y regresa la sangre ya con menos oxígeno, porque ya se lo ha entregado a los tejidos. Entonces vean que este modelo de circulación es simple por el hecho de que la sangre pasa una vez por el corazón. Entonces aquí en este caso no vamos a tener pulmones, por lo que el punto de oxigenación van a ser las branquias. Aquí tenemos entonces el corazón del pececito, ¿verdad? Cómo sale por acá, pasa por las branquias, que es el punto de intercambio de oxígeno, y después va por aorta, que permite, bueno, que se empieza a dividir para la parte cefálica y para la parte inferior para perfundir los diferentes tejidos. Profe. Ajá. Es que, bueno, no sé por qué se me vino a la mente la película de Nemo, pero X. O sea, la cosa es, sí. o sea, ¿qué pasa con los peces esos que viven en las profundidades, digamos, muy bajas,
donde la cantidad de oxígeno en el agua es casi que nula, digamos, para no decir que no hay. La ventaja de estar a profundidades muy profundas, valga la redundancia, es que la presión de oxígeno va a ser mayor por ese incremento en la presión atmosférica que hay. Entonces, el intercambio siempre se va a dar. Eso sí es cierto, hay aguas que tienen menos oxígeno que otras, pero gracias a la presión que tenemos en las profundidades, se permite ese intercambio que sea más eficiente. Pero, digamos, en ese caso el corazón trabajaría igual a pesar de la presión del agua a esas profundidades. Ah, ok, es que ya eso es otra cosa. Digamos, esa presión que tienen, digamos, los peces o animales que están en la superficie, que aguantan altas presiones, tienen un mecanismo diferente para soportar las presiones. Pero esto no quiere decir que va a limitar lo que es el intercambio de oxígeno, sino que son adaptaciones anatómicas para soportar, o sea, para que la fuerza sanguínea o que la presión sanguínea del corazón, del sistema cardiovascular, no se vea afectada y siga circulando. Pero son adaptaciones diferentes. No sé si me explico. Sí. Gracias, profe. Pero ¿te acordás de la presión parcial? Que la presión parcial viene dada también por la presión atmosférica. Y entre mayor presión, aunque haya, digamos, menos concentración de oxígeno, eso facilitaba el intercambio. ¿Te acuerdas de eso, esa formulita? Sí, me acuerdo más o menos del ejemplo de las alturas. Ajá, es lo mismo, pero al revés. Ajá. Ok, gracias. Y bueno, hay unos peces aquí pulmonados que sí se ven más afectados por los niveles de oxígeno que hay en las aguas, por ejemplo. Si hay sequía o si hay alguna condición que afecte la presión de oxígeno en los mares, en los ríos, que es principalmente donde están, entonces ellos empiezan a usar branquias que permiten mejor intercambio que llegar y sacar una bocanada. En la circulación doble, entonces, en este caso, que son los mamíferos y las aves, la sangre va a pasar 2 veces por el corazón. Porque tenemos funcionalmente 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Como les digo, son funcionalmente 2 corazones, pero anatómicamente están están dentro de un mismo órgano. Entonces, para explicarles eso, es que esa sangre de los capilares que viene recién con menos oxígeno, no me gusta usar mucho la palabra desoxigenada para que no se imaginen que es con cero oxígeno. Esa sangre que viene con menos oxígeno llega al corazón, en este caso primero derecho. El corazón derecho, que está compartimentalizado y aislado del corazón izquierdo, va a mandar sangre inicialmente a los pulmones. En los pulmones se va a oxigenar y una vez oxigenado, entonces manda la sangre a corazón izquierdo para que de corazón izquierdo salga sangre al circuito sistémico o a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál era la pregunta, María Lau? Porque hay que tener cuidado con eso. Esta que tenemos acá, el vaso sanguíneo que sale del corazón derecho se llama arteria pulmonar y lleva sangre con poco oxígeno. Y el vaso sanguíneo que lleva sangre recién oxigenada se llama vena pulmonar. Entonces es como esa excepción que hay de que no todas las venas son desoxigenadas y que todas las arterias son oxigenadas. Y esta que sale corazón para todo el cuerpo se llama la aorta. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Sí, ok. Ok. Entonces, ¿de dónde surge el corazón? Acuérdense que el embrión o el disco embrionario tiene varios plegamientos
Y el corazón, vamos a ver, vean el disco. Esto que tenemos acá son como esos vasitos muy, muy primitivos. Y en la parte de la cefálica, o en la parte de la cabeza, tenemos el área cardiogénica. En el área cardiogénica, entonces, todo esto se va a hacer como una asa que pasa al frente del embrión o debajo de la parte cefálica. Y dos tubos endocárdicos primitivos se van a fusionar aquí en el centro, como lo vemos aquí en la imagen. Una vez fusionados, entonces se forma ese corazón sumamente primitivo, en donde tenemos esta zona, que es donde va a llegar sangre, que se llama el atrio primitivo, otra zona más superior, que se llama el ventrículo primitivo, y después el tronco arterioso. Vean que en este caso el tronco arterioso es como el área de salida de sangre del corazón. Y si vemos esta imagen, observamos que el atrio se encuentra inferior al ventrículo, mientras que la posición final del corazón, por ejemplo, por lo menos en los mamíferos y en las aves, está al revés, como lo vemos acá. Encima están los atrios y abajo están los ventrículos. Posteriormente, que tenemos este sistema o este corazón primitivo, empiezan los giros y es justamente en esta parte de los giros donde se pueden dar esas inversiones anatómicas del corazón. Vean que en este caso hay un giro hacia la izquierda y como les decían sus compañeros, no necesariamente sea a la izquierda, sino que también se puede dar a la derecha. Posteriormente se invierte y esta parte de los atrios queda arriba. Yo les había dicho que, por ejemplo, en los animales más primitivos o en los no tetrápodos, o sea, casi que los peces, el corazón es como ponerle pausa al sistema del desarrollo embrionario. Entonces les voy a compartir un video para que vean cómo es que a partir de esos tubos endocárdicos primitivos se forma el corazón ya definitivo. Ya les comparto ese video. Bueno. Ay. ¿Están viendo el video de YouTube? Sí, profe. Okay. Yo pensé que tenía sonido. Ah, bueno. Entonces, perdón. Ay, va muy rápido. Ah, la pucha. Bueno, yo creo que fue que no le di compartir sonido. Ya, ahora sí. No lo tienen. Entonces vean que acá tenemos estos dos tubos endocárdicos primitivos y se empieza a fusionar a partir de varios puntos hasta que esa fusión es completa. Entonces aquí tenemos el extremo arterial del corazón y el extremo venoso. O sea, de aquí van a surgir los atrios
y de aquí va a surgir ventrículos y lo que es el tronco arterioso, que es todos los vasos de salida, tanto el pulmonar como el sistémico o el aórtico. Aquí este bulbo cordis o el cono arterioso o el tronco arterioso, como les decía, están fusionados porque del corazón, en las especies o en los tetrápodos, la sangre no solamente va a ir a los pulmones o a las branquias, sino que también va a ir pueden ir a la piel, como en el caso de los anfibios, para oxigenarse, o a otras zonas. Entonces tienen varios conductos de salida. Aquí tenemos de forma general el ventrículo, aquí bueno, ponen izquierda y derecha, pero esto es para que ustedes vean de dónde surge el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y aquí tenemos un único atrio y una estructura, bueno, aquí no se ve, que se llama el seno, se me fue el nombre, seno auricular, perdón. Entonces aquí vean cómo empieza a darse estos giros. El seno venoso, perdón, chiquillos, lapsus brutus. El seno venoso es como una antesala o como el lobby donde primero va a llegar la sangre. Del seno venoso posteriormente va a los atrios, de los atrios la sangre va a los ventrículos y de los ventrículos al tronco arterioso. Vean cómo se hace giro y cómo se invierte la posición de las cámaras del corazón. Se empiezan a surgir más vasos sanguíneos. Ahí tenemos la comparación de dos corazones de diferentes especies. Uno es de pez y otro es de algún mamífero, parece. Aquí tenemos este otro. Esto es otra vista del corazón, simulando como cortes. Y eso fue. Au. No sé si les quedó un poquito más claro con ese video dónde es que se dan precisamente esas, digamos, alteraciones a la hora del giro para generar lo que los compañeros presentaron. ¿Sí les quedó clarito? ¿No les quedó clarito? Díganme en algo. A mí sí. A mí sí me quedó claro. Sí, ok. Entonces, chiquillos, vean, son las 7:30. Vamos a hacer un breve descansito, unos 10 minutitos, para otra vez retomar la clase. Les quiero hacer una pregunta así con toda la honestidad. Yo no me voy a enojar, no les voy a torcer el ojo ni nada. ¿Cómo se sienten en las clases? ¿Un poquillo aburridos, muy cansadas o qué? Para ver de qué forma puedo modificar o acomodar las sesiones. Antes de que se me vayan al receso, por favor. Tal vez. Profe, bueno, en mi caso, Ajá. dale, dale. Bueno, que se sienten como tal vez un toque largas, pero bueno, por lo general, sí o sea, a mí me sirve más como primero escucharlas ahora y después verlas una segunda vez. Eso me ayuda. Ok. Ok. Profe, a mí sinceramente, bueno, a mí me gusta un montón y bueno, a mí me parece que se explica súper bien, entonces yo también hago eso, digamos, yo ahorita veo la clase, hago como ciertos apuntes y cuando la vuelvo a ver ya entiendo muchísimo mejor y las diapositivas vienen como con dibujos muy, no sé, que uno lo hacen entender mucho más, entonces para mí, o sea, sí son largas, pero
sí, porque son 3 horas, pero a mí sinceramente sí me gusta, no lo veo como veo aburrido o algo así. Así es que honestamente sí me preocupa, les comparto mi preocupación de que sea muy aburrido porque primero no hay laboratorios y segundo es que es un tema nuevo y es bastante pesadillo, entonces por favor, si alguno tiene una, yo en serio lo intento, pero no soy tan creativa, eso no me sale. ¿Verdad, Fabián? No nos sale la creatividad, no mentira. Yo sé. Mentira. Pero si tienen alguna sugerencia de actividad, yo voy a intentar como implementarla para que no sea tan pesado, ¿verdad? Entonces ahí bienvenido y como les digo, yo no les voy a torcer los ojos ni les voy a hacer así como, ni me voy a desquitar en el examen ni nada. ¿Está bien? Profe, más bien la clase pasada que hicimos lo del sistema digestivo, las maquetas, eso estuvo demasiado divertido, a mí me gustó un montón. ¿En serio? Ay, qué A mí dicha. sí me gustó un montón y siento como que me quedó mucho más claro ya verlo como físicamente. Bueno, y qué dicha. Yo sentí que yo después dicen, esta vieja nos trata de, no sé, de kinder o algo así. No, a mí sí me Profe, gustó demasiado, la verdad. a mí Sí, también me gustó mucho porque uno intenta ahí con la plasticina, bueno, como por ejemplo yo con la plasticina, como ya verlo como ahí en 3D y intentar hacerlo yo, entonces ya ahí me quedó un poquito, me queda como más claro al intentar hacerlo. Igual creo que en mi caso, por la hora sí me cuesta un poquito concentrarme. No es que sienta que las clases sean aburridas, sino que por la hora sí, a veces como que me distraigo más rápido que si fuera en la mañana. sí, Pero claro. igual como las demás, lo que hago es que pongo atención y ya otro día, por ejemplo, mañana o así, entonces vuelvo a ver la clase para terminar de apuntar y que me quede más claro. Pero me parece que la dinámica está bien. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Y en serio, aquí estoy abierta a ideas. Entonces, tómense en unos 10 minutitos para refrescarse y continuar con la clase.